Seguimos con la tercera parte de Capturados por la Gracia. Es la esencia de la enseñanza es sacada de un libro que se llama Capturados por la Gracia. Está en la librería en dado caso que usted quiera llevárselo y estudiar más y profundizar más en el tema. Y la clase de hoy le hemos puesto el punto de conexión con la gracia. El punto de conexión con la gracia. Y Romanos 5:20 es nuestro versículo para memorizar. Entonces dice, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Díganlo conmigo, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué grande es Dios, ¿no? Que donde abundó pecado, también sobreabunda la gracia de Dios y que es manifestada a nuestra vida. En la primera clase estuvimos viendo que la salvación no se puede obtener por obras, es por gracia. La semana pasada estuvimos viendo la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo representa nuestra vida en desorden, en pecado, todos los pecadores que están alejados de Dios y cómo a pesar de todo, sin obras necesariamente, solo con un arrepentimiento y una búsqueda de Dios, el que me busca me hallará, dice el Señor, regresan y son capturados por la gracia y abrazados por Él. Pero también está el hermano mayor que siempre vivió dentro de la casa, pero nunca había aprovechado todo lo que Dios tenía para él. Como muchos creyentes, tantos años viviendo en la iglesia, para la iglesia, y nunca hemos aprovechado las bendiciones infinitas que hay en el reino. Y hoy queremos todavía profundizar un poquito más en esta temática para otra vez ser enamorados por Dios basado en aquello que Él nos ofrece. Infinito. Hoy día vivimos en un relativismo donde todo mundo cree que toda religión está bien. De hecho, hace poco en el concierto de U2, aquellos que son de mi época, de U2, Bono, el cantante principal que todo el mundo dice es cristiano. Y está bien, no dudo su vida con el Señor, eso solo lo sabe el Señor, pero él los tenía todos gritando, Jesús, Mahoma, judíos, verdad. Como diciendo, bueno, todo es verdad, o sea, ¿cuál es el problema? Y qué bonito suena que todo sea verdad, qué bonito, suena, o sea, no importa, lo importante es que busques a Dios, seas budista, seas musulmán, seas hindú, no importa, de todos modos, al final todo llega a Dios, así dice la gente. Y suena bonito, pero yo digo, ¿tendrá sentido eso? Para mí, en lo particular, no tiene sentido decir, bueno, todo es verdad, porque tiene que haber solo una verdad, no puede haber muchas. Entonces, el relativismo, me encantaría que fuera así, no importa qué hagas, pero hay algo que como que no tiene sentido. Pero hay mucha gente y es posible que tú estés aquí y realmente pienses eso. Bueno, me gusta esta comunidad o esta iglesia o esta religión o esta forma de alabanza, pero pues yo pienso que todos los que van a la iglesia, y no importa qué, o mientras te portes bien, tú vas a terminar allá con Dios, ¿no? Posiblemente tú seas ese que estás aquí, pero otra vez yo batallo con esa manera de pensar. Porque el pensar al estilo de todo está bien, hay algo raro. Bueno, y de hecho, todo lo que nosotros, si eso fuera cierto, todo lo que nosotros hacemos, no tendría sentido. Vamos a suponer, vamos a imaginarnos por un momento que eso es cierto, que hay 1000 caminos para llegar a Dios. No importa qué hagas, dónde adores, qué hagas, vamos a suponer que te va a llevar a Dios de todos modos. Vamos a suponer que eso es cierto. Eso significa que el Padre Celestial un día dijo, voy a agregarles una manera más para que puedan llegar a mí.
Voy a enviar a mi único hijo a dar su vida en la cruz del Calvario. Ahora, ustedes que son padres podrían decir que eso es absurdo. O sea, si la persona ya tiene manera de ser salvo, como que Dios diciendo, sabes que hay 1000 maneras para llegar al cielo, pero les voy a dar una más para que tengan 1001 maneras para llegar al cielo. No tiene sentido. Algo hay que no nos deja realmente tranquilos en esa manera de pensar. ¿Por qué? Porque la realidad es que las religiones y en su totalidad tienes que hacer algo para obtener lo otro. Mientras te portes bien, vas a llegar al cielo. Mientras hagas caso, llegas al cielo. Mientras vayas a misa, vas al cielo. Mientras vayas a la reunión y cantes, entonces tiene que ver con actos. Anoten ahí en sus hojas Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2, 21. Y Gálatas 2, 21 nos dice algo muy, muy interesante. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. O sea, por demás murió Jesús. No tiene sentido. No tiene sentido la muerte de Jesús, el haber entregado su vida, porque si hay tantas maneras, si puedes portarte bien y llegar al cielo, entonces no tiene sentido. Y de hecho en Gálatas, Pablo está regañando un poco a Pedro, porque Pedro de pronto se juntaba con los gentiles y convivía, los abrazaba, los amaba, pero de pronto llegaba un judío y se apartaba de ellos y decía: bueno, espérate, ustedes pueden recibir a Cristo, pero necesitan circuncidarse, necesitan obedecer la ley, necesitan hacer estas cosas. Y Pablo llega y dice: hipócrita. Básicamente así le dice. Y un hipócrita es una persona, es una máscara. Significa ser actor. Hay muchos, a veces aquí mismo, pero hay gente que dice: no, es que en la iglesia hay hipócritas. No, en todos lados hay. Ahora que me ha tocado el privilegio de andar tratando de impulsar leyes y estar con gobernantes y todo eso, yo veo gente que abajo ahí estaba hablando del gobernador y nada más entramos a la oficina del gobernador: señor gobernador, qué bueno estar aquí con usted. Hipócritas, hay hipócritas en todos lados. Hipócritas es ponerte una careta. Hay gente de ustedes que venía maldiciendo en el camino, enojado con la esposa o con los hijos y rayos por todos lados que volaban, ¿no? Y de repente llegan aquí y libre soy. Se pusieron la careta espiritual. Eso es parte de un proceso. Y Pedro como que estaba haciendo lo mismo. Estaba diciendo a los gentiles: qué lindo, Cristo murió por ustedes, los ama. Y de pronto llegaba el judío: pero se tienen que circuncidar, pecadores. Y Pablo empieza a regañarlos. Y básicamente en el capítulo 2, en el versículo 15, alrededor del capítulo 2, versículo 15, está diciéndole: Pedro, tú y yo sabemos, como judíos, que nadie puede ser justificado por la ley. Es algo que a mí me cambió los paradigmas totalmente. Yo pensaba que si tú obedecías la ley, podías irte al cielo. Y Pablo dice: espérate, Pedro, tú sabes que por obedecer la ley no nos justifica. Seguimos siendo pecadores. Seguimos llegando corto, no logramos llegar al estándar de Dios, aún obedeciendo la ley, porque no es por la ley que nosotros podemos llegar al cielo, es por la gracia de Dios. La gracia es algo tan profundo. Fíjense, la ley solo existe para que tú te des cuenta de tu pecado. Es todo el objetivo de la ley.
no hay otro objetivo. Hay gente que dice, no, la ley es para poder llegar a estar bien con Dios. No. Estar bien con Dios solo puede llegarse por Jesucristo. La ley existe para que tú te des cuenta qué tan imperfecto eres tú, qué tan pecador eres tú y cuánto necesitas al Señor. Y la gracia de Dios la vemos en toda la Biblia. Desde inicio hasta el final vemos la gracia de Dios, pero la gente no la vio. Hay gente que dice, no, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, como que si todo lo demás se desecha solo por vivir ahora en la gracia. ¡Qué erróneo! Porque esta Biblia es la palabra de Dios desde el principio hasta el final. ¿Cuándo se deshace la palabra de Dios? Porque modernizó el Señor sus actos. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No cambia el antiguo por el nuevo y dice, bueno, ya puedes deshacerte del antiguo, rómpelo. No necesitas porque ahora ya tienes lo nuevo. Nunca hace eso el Señor. Y vemos su gracia operando desde el inicio. Adán y Eva. Adán y su mujer, Dios le da una instrucción. ¿Qué fue la instrucción? ¿Se acuerdan la instrucción? No comas manzanas. No comas el fruto del árbol. Esa es toda la instrucción. Dice, todo lo demás es tuyo, nada más esta cosa, obedéceme en esto. Y ellos desobedecen. ¿Qué fue lo que inmediatamente sucedió? Ellos vieron su desnudez, porque el enfrentarse con la ley y el no hacerla, se dieron cuenta de su pecado. Ese fue el momento que descubrió lo que ellos verdaderamente hicieron. Y como todo humano, se empezaron a esconder detrás de las hojitas de higos. Imagínense una hojita de higo tratando de tapar todo. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Así somos como humanos. Cada vez que somos confrontados con nuestro pecado, estamos tratando de cubrirnos con cosas que no tienen sentido. Y saben lo que hace el Señor, ¿verdad? Va y los cubre con la piel, con el cuero de un animal. Ahora, no crean que que venía a una oveja y decía, mira, aquí yo les voy a entregar toda la lana para que se cubran. Dios tuvo que tomar a un animal y sacrificarlo para cubrir la desnudez de aquellos que habían fallado. Eso es gracia. Esa es la misericordia de Dios en operación. Moisés. Cuando Moisés está en la tierra, regresa por el pueblo, la 10ª plaga era la plaga de la muerte del primogénito. Y en la muerte del primogénito, curioso porque Dios dice, aquellos que tengan la sangre del cordero en el dintel de las puertas, esos recibirán vida. No dice aquellos que han ido a la iglesia, aquellos que leyeron la Biblia en un año. No dice aquellos que se portaron bien, aquellos que obedecieron la ley. No dijo eso. Dijo aquellos que tengan la sangre del cordero serán librados de la muerte del primogénito. Gracia. Un sacrificio cubrió la desnudez de uno. Un sacrificio libra de la muerte a otros. A un Abraham. Abraham se le provee un sacrificio para que él entienda la provisión de Dios en un sacrificio. Y dice la Biblia que Abraham fue justificado. Fíjense, usa la palabra justicia, justificado por su fe. Así lo dice el profeta Habacuc. Abraham fue justificado por la fe. En el Antiguo Testamento, cuando era la ley, cuando uno dice ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Mire, siempre estuvimos bajo la gracia porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sigue siendo el mismo. Nada más, ¿cuál es tu percepción de Él? El sacerdocio levítico. Fíjense cómo era el sacerdocio levítico. Para entrar a la presencia de Dios tenía el sacerdote mismo que ir y tomar un animal y hacer un sacrificio por él, por sus pecados, porque si no, no podía entrar a la presencia de Dios. Pero no solo eso, cada uno tenía que traer también su sacrificio para que se hiciera. Y una vez al año
tú traías uno también por toda tu familia, que llegabas y ponías tu mano sobre la cabeza del cordero en lo que el sacerdote venía y le cortaba y lo sacrificaba. Y luego tomaba una vasija y llenaban la vasija de sangre y rociaban aquel lugar de sangre, diciendo que ahora este lugar está cubierta por el derramar de sangre del cordero. Y lo más interesante es que cada vez que ibas tú al templo, el templo tenía un olor muy específico, olía a muerte. Porque la sangre, por más que la limpies, por más que la quites, eventualmente algo queda y empieza a provocar cierta aroma y la muerte huele. Con razón el apóstol Pablo decía, yo en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Hay un aroma, algo especial que yo, dice, ya estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora, lo vivo confiando en Jesucristo, en la fe depositada en Él. Todo eso tenía que suceder para poder entrar a la presencia de Dios. Y únicamente podía llegar por el sacrificio animal, el derramar de sangre. David vio la gracia de Dios cuando trae el arca del pacto de los filisteos que se lo habían llevado y lo lleva a Israel. Noten que no lo puso en un templo, sino lo puso en el mero centro del pueblo. Y él se asomaba por su ventana y miraba el arca del pacto, emocionado. Y por eso le dice a su esposa, le dice, ¿sabes qué? Si adorar a Dios para ti me hace verme mal, pues ante tus ojos me haré más vil, porque seguiré adorando a Dios. Porque él veía la gracia de Dios. Ellos, cualquier sacerdote que entraba a la presencia de Dios no en buen estado, moría. ¿Por qué el pueblo no estaba muriendo ahora? Porque la gracia de Dios estaba siendo manifestada en aquel lugar y Dios mostrándolo al pueblo. En Nínive, ¿se acuerdan del pueblo de Nínive, no? Jonás llega a Nínive y le dice, pueblo, si ustedes no se arrepienten, para mañana Dios va a destruir este pueblo. Y todos se arrepienten, ayuno y oración, hasta las vacas ayunaron. Y eso es cierto, pusieron a todos y Dios los perdona. ¿Cómo puede perdonar Dios a un pueblo que no se había circuncidado? No había cambiado de religión, no había cambiado nada, sino habían aceptado la voz de Dios y se habían arrepentido, nada más. Porque la gracia de Dios estaba siendo mostrada al pueblo entero. Culmina con eso. Váyanse a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 1 dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Digan la palabra sombra. Sombra no significa algo distinto, porque una sombra, por ejemplo mía, la sombra que se ve aquí es la sombra exacta de mi réplica. O sea, soy yo en esa sombra. Entonces la sombra no está hablando de algo que ahora se deshace, sino está hablando de algo al cual está apuntando. Lo verdadero ahí está. Entonces dice solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad estos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Ajá. Ahora entendemos qué hace la ley. Y todo el proceso que ellos hacían, únicamente, que era parte de la ley, únicamente era para decir, Fermín, eres un pecador.
La verdad necesita ser transformado, renovado. Eso es todo lo que hace la ley. La necesitamos, no podemos deshacernos de la ley. No dice la Biblia que deshizo Jesús la ley, sino cumplió la ley. En Él se cumple todo. ¿Por qué? Anota esto, por favor, en tus hojas. Porque ninguno de nosotros merecemos la salvación. Ninguno aquí merece la salvación. A lo mejor tú te crees bueno, a lo mejor es que tu abuelo era muy buen católico, tu padre y madre fueron buenos católicos, entonces tú automáticamente dices, bueno, yo tengo salvación porque mis padres fueron buenos católicos. O a lo mejor tú fuiste bautista y dices, toda la vida, es la cuarta generación bautista en mi familia y pues yo por eso soy salvo. Y la realidad es que nada de eso salva. No es el portarte bien, no es el hacer ciertas cosas, nada de eso te salva. Porque nada de lo que nosotros hagamos nos hace merecedores de la salvación. Anota unos pasajes, Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos existen? Ninguno. No hay. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en medio de este panorama difícil, gris, aparece una solución, un mensaje de esperanza, que es el mensaje de la gracia. Y entramos en Romanos capítulo 1 y vemos al hijo pródigo, y Romanos capítulo 2 vemos al hijo mayor, el pecador y el religioso, que los dos son extremos y que no entienden la gracia y cómo transforma la gracia nuestra vida. Váyanse a Romanos capítulo 5 versículo 1. Romanos 5 versículo 1. ¿Están listos? Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, quiero hacer algunas observaciones de la gracia en este pasaje. Lo primero es, quiero que pongas en tus hojas, es que hay justificación. Hay justificación. ¿Qué significa justificación? Ser justificado significa ser declarado justo y sin culpa. Significa ser declarado justo. Es como cuando tú te paras frente a un juez y está el juez declarando la condición, pero ve que lo tuyo ya ha sido pagado, tu sentencia. Entonces lo que él dice es culpable o lo justificamos. Ahora, justicia al final del día no significa que no hiciste nada malo. Significa que no hubo evidencias suficientes para condenarte, que es lo que hace la sangre de Jesucristo. Te limpia de todo pecado. Eso es lo que hace la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay las evidencias para traerte acá, porque la realidad es que cada uno de nosotros merecemos lo que dice, la paga del pecado es muerte. Yo merezco muerte, yo merezco lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque yo no soy bueno como yo pienso, pero de pronto llega la sangre de Jesucristo, me cubre, me limpia, y entonces el juez llega y dice, culpable o justificado. No inocente, porque realmente no soy inocente, o justificado. Y ahí es donde Él me declara justificado. Y es un hecho que ya ocurrió en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo se recibe? Anota esto. Se requiere fe. Di la palabra fe. Se requiere fe. Fe es tener confianza en lo que se ha creído. Tener confianza en lo que se ha creído. Mucha gente, especialmente en nuestro país,
dice que cree en Dios. Es fácil creer, pero no es solo creer, implica también actuar. Fe no es solo creer, es actuar. Es decir, esta silla puede aguantar este cuerpecito. Y yo puedo vivir todos los días esa silla, yo creo que esa silla me aguanta si yo me siento. Pero de nada me sirve creer hasta que yo no llego y hago esto. Me siento y ahora mi fe actuó. No solo creyó, sino actuó. Esa es verdadera fe. Hay muchos que dicen que tienen fe. Yo creo en Dios. Bueno, sí, crees en Dios, pero ¿qué más? Porque si no hay una acción, no hay verdadera fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, hay una actuar en aquello que tú has creído, se requiere fe. Entonces, somos justificados por fe. Número 3, anota esto: tendrás paz con Dios. Tendrás paz con Dios. Paz es la experiencia de vivir en relación con Dios sabiendo que soy redimido. Déjenme explicarlo mejor. Vamos a suponer, ¿cuántos varones casados tenemos aquí? Levanten su mano. Ok. Vamos a suponer que ustedes gastaron el dinero que se necesitaba para comprar bien todo lo del mercado. Llegaron a casa. Llegas a casa, yo sé que a ti nunca te ha acontecido eso, ¿no? Llegas a casa porque el aparatito nuevo. No, tenemos que comer, pero mejor, de todos modos la dieta es muy buena, ¿no? Entonces, pero tengo el aparatito y llegas a casa: hola amor, ¿cómo estás? Y dice: bien, bien, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste este día? Nada más trabajar. ¿Nada más hiciste? No, nada. ¿Y a qué horas vamos a ir al mercado para comprar? Al ratito. Déjame nada más terminar unos trabajos. ¿Qué está pasando en ti? Obviamente te sientes inquieto, no hay paz, porque sabes que algo no hiciste bien. Tener paz con Dios significa que yo puedo ahora entrar a su presencia y toda la culpa que yo tenía es hecha a un lado. Y puedo con confianza entrar y decir: soy su hijo, he sido justificado por fe y ahora puedo tener una relación personal y profunda con Dios a pesar de las circunstancias de mi vida. Hay mucha gente que piensa que tiene que ser bueno para venir a Dios. Y Dios no está buscando a los buenos, es lo interesante. Él está buscando a aquel que tiene defectos. Y yo les hago esta pregunta: ¿cuántos de ustedes en el último, hablando de mi vida, por ejemplo, en los últimos 35 años de mi vida, ¿no? Entonces, ¿quién dudó eso, no? En los últimos 35 años o 20 años, no sé qué edad tengas tú, ¿cuántos de ustedes han fallado por lo menos una vez? Nada más una vez. ¿Pueden levantar su mano? La mitad. La otra mitad ha fallado muchas veces. Fíjense, a pesar de cuando tú entiendes la gracia no es un pasaporte para ir a hacer lo que te dé la gana. Es entender que eres justificado por fe y que ahora puedes entrar con una tranquilidad y confianza ante el Padre y decir: Señor, aquí está tu hijo, soy tu hijo. Y no porque merezco esa posición, sino porque Él me la entregó. Entonces tengo paz con Dios. Pero en Romanos 5 sigue leyendo el versículo 2, noten: también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Regocijamos. Di la palabra regocijar. Regocijar, otra vez dilo. Ahora que se vea en tu cara, regocijar, ¿no? Noten, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solo en esto,
sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Fíjense, justificación, somos justificados por fe. Ahora tenemos, ¿cuál es la otra? Se me olvidó. Paz para con Dios, y ahora con eso, entendiendo eso, nos podemos regocijar. Podrás, anótalo, gozarte en todo tiempo. Porque no depende de tus circunstancias ahora, depende de en saber quién eres tú. ¿Quién soy yo en el Señor? ¿Qué he recibido de parte del Señor? Si dirías, ¿qué? ¿Gozarte en el sufrimiento también? Por supuesto. La Biblia dice, cuando te encuentres en diversas pruebas, gózate. Porque Dios tiene cosas hermosas para tu vida, porque nuestra vida no termina aquí. Hay algo mucho más glorioso. Por eso, por ejemplo, cuando tú pierdes un ser querido, es difícil, es doloroso, lloras, sientes el vacío que esa persona te dejó. O sea, es difícil, pero no es sin esperanza. Te puedes parar y decir, Señor, a pesar de lo difícil que es, me gozo que uno de estos días estaremos todos juntos allá, rodeando el trono de Dios y adorándote y diciendo, Señor, santo eres porque nos has redimido con tu gracia. Esperanza. Por eso es distinto. Salmo 23:4, nada más anótalo, dice, aun si voy por el valle tenebroso, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Anímense, yo he vencido al mundo. Por eso estar en Él es mucho mejor que estar sin Él. Porque el sufrimiento va a ser parte del proceso. Va a ser parte del proceso en el cual Él nos lleva. Por eso, ahora por su amor somos reconciliados con Él. Entonces, el proceso, soy justificado por fe, tengo paz y me puedo gozar a pesar de las circunstancias, porque es la relación que ahora yo tengo con Dios. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el proceso para ser capturados por la gracia? Tendríamos que leer la vida del apóstol Pablo para entender eso. Váyanse a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, y nos da la historia de cómo Pablo, previamente llamado Saulo de Tarso, tuvo ese encuentro con la gracia de Dios. Versículo 1 y 2. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Noten la vida del apóstol Pablo, un hombre religioso. Aquí estamos hablando de un hombre religioso. Un hombre religioso que perseguía por su celo que tenía por su religión, perseguía a la iglesia, golpeó, encarceló e incluso algunos murieron. Los juzgaba y los condenaba sin misericordia. Ese es Pablo. Y él estaba haciendo cosas que él creía que agradaban a Dios. Él hacía cosas que él creía que agradaban a Dios. Noten el versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al cielo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Pablo, Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad y ahí te dirá lo que tienes que hacer. Fíjense, tuvo un encuentro con Jesucristo. Un hombre religioso tuvo un encuentro con Jesucristo. Por eso no tiene que ver si fuiste bautizado de niño. No tiene que ver si tu padre siempre estuvo en la iglesia.
Yo recuerdo teniendo 12 años, estando en la escuela dominical de la iglesia donde yo asistía. La maestra de la escuela dominical, Frances Bars, se llamaba, era latina, casada con un americano, Frances Bars. Me miró y dijo: Fermín, ¿tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador? Y yo le dije: es que mi papá es el pastor de la iglesia. Yo automáticamente tengo entrada, ¿no? Boleto ya pagado. Y dice: solo porque tu padre es pastor de la iglesia, eso no significa que tú eres salvo. Y ese día, en el mensaje de mi padre, yo pasé al frente para recibir a Cristo. Porque todos tenemos que pasar por el proceso. La religión, los años en la iglesia, nada de eso te salva. Tiene que haber una acción, un encuentro con el Señor, como tuvo el apóstol Pablo. De repente el Señor lo confronta, hay un encuentro con Él. Y tuvo un encuentro a tal grado que Él cambia totalmente su filosofía religiosa. Versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Fíjense, curioso, porque Pablo es el que persigue a los creyentes y ahora es el que está siendo perseguido. Ciego, acostado en un lugar esperando que alguien venga a rescatarlo, y él en visión lo ve. Y Dios de repente llega con Ananías, un gran siervo de Dios, y dice: Panchito, tengo un recado para ti. Quiero que vayas y te metas al peor barrio de Tijuana y hables de lo que soy yo y cómo puedo transformar la vida. Y tú dices: Señor, es aquel barrio, ese barrio, Señor, no, mándame a la Chapultepec, mándame, Señor, quiero servirte, Señor, pero ese barrio no. Es lo que pasó con Ananías. Dice: Ananías, tengo un trabajito para ti. Quiero que vayas y ores por Saulo. ¿Estás ciego? Yo lo llevé ahí, ya tuvo la visión de que tú vas a llegar. Entonces ve a orar por él, por favor. Y él dice: Señor, yo acabo de estar, somos miembros de una organización muy importante en Estados Unidos y Canadá. Somos el primer grupo unidad de México que son recibidos como parte, miembros de ellos. Y yo le decía a esta agrupación: ¿por qué no se van y se reúnen en México? ¿Por qué no nos vemos en Tijuana? Gente que cree en el poder del Espíritu Santo, ¿eh? Y me dicen: no, como Tijuana está muy peligroso. El poder del Espíritu Santo, y todavía vamos a hablar del poder del Espíritu Santo, ¿no? Lo mismo le pasó a Ananías, no se preocupen. Nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y de repente Dios dice: ¿sabes qué? Quiero que vayas y ores por él. Él va a recobrar la vista y después va a ser mi siervo el resto de sus días. Y Pablo enfrentó un proceso como necesitamos enfrentar nosotros. 5 cosas últimas que yo quiero que ustedes anoten. Y este es el proceso con el cual nosotros somos capturados por la gracia. Somos enfrentados por Dios y la gracia, y empieza a transformar nuestra manera de ser. Recuerden que la gracia no es un pasaporte para decir voy a hacer lo que me dé la gana. Porque cuando tú te enamoras de alguien, el anhelo del resto de tus días es agradar a esa persona. Cuando no estás enamorado de Dios, no te importa si le fallas o no. ¿Qué fue lo que le pasó a este religioso? Lo primero, anótalo en tus hojas, por favor: confrontación. Eso es lo que hace la ley. ¿Qué hace el Antiguo Testamento, la Biblia? Nos confronta. Llegamos a un momento donde decimos: híjole, ¿cómo que? Y las mentiritas blancas, aquí nada más menciona al mentiroso, pero ¿y nosotros qué hacemos
por hacer un bien por nuestro prójimo y mentimos. A veces, ¿no? A veces decimos, dile cuando llame el jefe a la casa, diles que no estoy, porque voy a pasar el día con la familia, obviamente. Dios quiere que pase con la familia, ¿no? Entonces no te importa mentir. Pero de pronto somos confrontados por la palabra. Y de pronto Pablo se confronta y cae y es confrontado por el poder de Dios. Yo creo que lo que falta es que nosotros seamos confrontados por el poder de Dios. Necesita la palabra de Dios llegar a nosotros y ¡pum!, que peguemos como pegar contra una pared. Lo segundo que sucede en la vida del apóstol Pablo es convicción. Después de confrontación llega la convicción. O sea, la confrontación te lleva a convicción. Es cuando decidimos creer. Noten que dice, ¿quién eres, Señor? Ahora ya le llama Señor. Y el Señor le responde, yo soy quien tú persigues. O sea, tú estás persiguiendo algo pensando que estás en otra. Me estás persiguiendo a mí. Fíjense, estaba persiguiendo a los cristianos, pero recuerden que el creyente es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿a quién está persiguiendo? A Cristo. Entonces el Señor le dice, espérate, a mí me estás persiguiendo. Entonces, ahí es donde entra la convicción. Eres mi Señor. Entonces, Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte mejor. Quiero saber qué estoy haciendo. Tercera cosa que quiero que anotes. Viene la conversión. La confrontación te lleva a la convicción te lleva a la conversión. Esa es la fe. La fe que ahora actúa diciendo, creo, ok, ahora empiezo a vivirlo. Dios no quiere que solo creas en Dios, no solo quiere que creas en la palabra de Dios, quiere que la vivas. La confrontación lo llevó a convicción, la convicción lo llevó a conversión, la conversión lo llevó a cuarto, consagración. ¿Qué quieres que yo haga? Fue la palabra del apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Esto es lo que yo estaba haciendo, pensando que de esta manera te estaba sirviendo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Confrontación te lleva a la convicción, convicción te lleva a la conversión, conversión te lleva a consagración y consagración te lleva a la comunión, donde empezamos a experimentar su presencia. Donde decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero ahora anhelo vivir más cerca a Él. Amados, muchos de nosotros vivimos de domingo a domingo. Cada domingo venimos y wow, sí nos gozamos, lloramos, levantamos manos y yo sé que muchos son bien sinceros con Dios, pero se van de este lugar y han perdido total contacto con el Señor, porque hemos dejado de vivir la gracia. Pero la gracia está ahí cuando yo llego a mi trabajo y empiezo a tomar mi pluma para firmar aquella hoja de una persona que realmente no está trabajando ahí, pero tú le estás dando la carta para que alguien lo considere. Y dices, Señor, tu palabra me confronta, me lleva a convicción, me convierte de esa condición en que estaba, me voy a consagrar a ti y mejor, Señor, quiero tener una comunión contigo y hacer las cosas que son correctas. Miren, para llegar a esto tenemos que hacer unas preguntas trascendentales. Estas preguntas son vitales. Dos preguntas que tú te debes hacer. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Dios? ¿Qué es venir a la iglesia para ti? ¿Quién eres, Señor? Porque a lo mejor tú dirás, bueno, es otra religión, es una más, hay miles. Ok, está bien, te respetamos eso. Sin embargo, Dios nos confronta con la verdad, que no todo camino llega a Dios.
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Por lo tanto, yo tengo que hacerme la pregunta cada día: Señor, ¿quién eres tú? Y la segunda pregunta que yo debo de hacerme es: ¿qué quieres que haga? Ese es ser capturado por la gracia. Porque si tú dices, no importa, si fallas, no importa, Dios te perdona, es gracia, la gracia de Dios. No te hiciste esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Estoy frente a una situación donde puedo tomar este dinero que es incorrecto o hacer lo que tú me pides. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y cada vez que tú te hagas estas preguntas, siempre vas a vivir en convicción de su palabra y vas a hacer lo que siempre el Señor pide de ti. Así Dios quiere que vivas. Cierren sus ojos un momento. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Puedes levantar tus manos y preguntarle eso al Señor de corazón. Señor, aquí estoy rendido ante ti. ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte mejor cada vez. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres de mí, Señor? Aquí estoy. Le puedes decir eso: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Señor Jesús, llévanos a una convicción verdadera en ti. Que no vivamos religión, sino una relación verdadera, Señor. Ser capturados por la gracia. Cuando Pablo fue capturado por la gracia, su vida fue transformada completo. Y pudo responder a dos preguntas: ¿quién eres? ¿Y qué quieres de mí? Que eso sea la pregunta que nosotros nos hagamos constantemente para vivir en comunión profunda contigo. En el nombre de Jesucristo.